Desde el principio de los tiempos, el planeta Tierra no es un lugar silencioso. Y según se fue poblando de seres vivos, estos aprendieron pronto que los sonidos constituyen un vector de comunicación extraordinario. En las selvas espesas, donde la luz apenas penetra, casi todos los supervivientes han desarrollado el oído para saber si están solos o no. Pero más allá de una simple llamada, muchas especies inventaron auténticos lenguajes capaces de transmitir información a través de enormes distancias. Toda comunicación por sonidos implica la existencia de un mensaje y de al menos dos interlocutores, el que emite y el que escucha. Cuando ambos son de la misma especie, se supone que van a sacar un provecho positivo de esa señal acústica, pero el problema puede surgir cuando los enemigos interceptan sonidos que no van dirigidos a ellos y aprenden a utilizarlos contra el que los produjo. Existe un código universal entre las especies animales, según el cual todos reconocen de forma innata cuando una voz es de amenaza, cuando se trata de una llamada desesperada o cuando denota auténtico miedo. Pero sin duda, la cima del progreso de la comunicación por sonidos es el lenguaje humano. Una combinación de tonos preestablecidos capaces de transmitir mensajes y sensaciones complejas. A pesar de la existencia del lenguaje, las diferentes culturas han seguido utilizando multitud de sonidos para complementar los mensajes, desde simples gritos de saludo como estos de Papúa, hasta el desarrollo de la música y la danza, manifestaciones ambas que el hombre comparte con los cantos y bailes de muchos animales. Todos estos sonidos expresan cosas, todos hablan de amor, identidad, memoria o promesa. Por toda la Tierra, cada cultura humana tiene sus sonidos, sus instrumentos y sus ecos, ritmos que expresan desde el contacto con los espíritus hasta una sencilla llamada de fiesta. Vamos a romper el silencio. Los elefantes africanos emiten un amplio repertorio de vocalizaciones para comunicarse entre sí, pero una de ellas es especialmente interesante. Se trata de llamadas de frecuencia muy baja o infrasónicas que no pueden ser percibidas por el oído humano. Estas señales infrasónicas tienen una longitud de onda más larga que los sonidos de alta frecuencia, de forma que no se ven afectados por obstáculos como hojas o pasto. Por ello son muy adecuadas para comunicarse a grandes distancias. En la sabana o en la selva, los elefantes pueden oír un barrito o trompeteo fuerte solo a unos cientos de metros, mientras una vocalización infrasónica es audible por otro elefante a varios kilómetros de distancia. Estas llamadas son muy útiles cuando una hembra entra en celo, puesto que esto ocurre solo 3 días cada 4 años. Dado que machos y hembras viven separados a menudo por kilómetros, los sementales oyen la llamada y tienen el tiempo justo para llegar hasta la hembra antes de que sea tarde.
En África, los clanes humanos pronto encontraron también un sistema eficiente de hacer llegar las llamadas a larga distancia. La percusión de tambores es capaz de transmitir mensajes sorprendentemente complejos a muchos kilómetros a través de la selva o la llanura. Pero sobre todo se utilizó siempre para hacer llegar una llamada o un anuncio importantes que no pueden ser ignorados por ningún miembro por lejano que esté. Guerras, bodas o reuniones, nadie puede aducir que no se enteró si el mensaje lo envían los tam-tam. La percusión es un sistema utilizado también en la isla de Nueva Guinea, así como en muchas otras de Indonesia. El ritmo y la cadencia informan de la proximidad de una importante ceremonia de iniciación a la que deben acudir representantes de poblados vecinos. Hasta ahora hemos visto sistemas de sonidos que transmiten información de un miembro a otro de la misma especie. Pero en el planeta existen animales muy diferentes que han llegado a curiosos acuerdos biológicos acerca de sus llamadas, en especial las de alerta. Así ocurre aquí, en India. Los chitales son un tipo de ciervo que vive en esta zona, al que le gusta pastar junto a unos curiosos compañeros simios, los langures. El caso es que los langures tienen montado un sistema de vigilancia muy eficiente a base de ojeadores apostados en lo alto de los árboles que están en permanente contacto visual unos con otros. Los langures tienen buena vista, pero al bajar al suelo a complementar su dieta pierden la perspectiva y se vuelven vulnerables. Por eso, con el apoyo del olfato y el oído de los chitales, se sienten más seguros. Entre unos y otros, toda precaución es poca, porque comparten el bosque con el mayor asesino de Asia y ambos forman parte de su menú habitual. El tigre indio alcanza los 260 kilogramos de peso. Por eso, a pesar de su pelaje críptico, le cuesta pasar inadvertido cuando se mueve. Sobre todo si hay centinelas de guardia en casi cada árbol de la zona. Cuando un langur ve al tigre, da la voz de alarma. De inmediato el resto de los monos actúan como repetidores y los chitales reciben el mensaje. Hay un tigre por los alrededores. Los chitales utilizan entonces su lenguaje de signos, cola y oreja erectas y patadas en el suelo. Pero la información no es suficiente. Es necesario saber la ubicación exacta porque un error supondría dirigirse hacia el peligro. Los langures abandonan el suelo y la dirección en que lo hacen dice a los chitales hacia dónde hay que correr. En realidad, solo un langur ha visto al tigre, por eso es vital evitar una huida caótica que podría ser incluso un aliado para el cazador. Unos cientos de metros son suficientes para desbaratar una posible emboscada y pronto volverá la calma a las manadas. Esta asociación entre langures y chitales, junto con otros factores, hace que el tigre solo mate una de cada 20 veces que lo intenta y obliga a menudo al gran cazador
a recorrer más de 20 kilómetros para cobrarse una pieza. Al otro lado del mundo vive un animal cuyos alaridos también le sirven para sobrevivir. El diablo de Tasmania es un marsupial carnívoro al que le gusta mucho comer carroña. No es un animal muy grande y sin embargo tiene muy mala fama. Incluso su nombre resultaría algo exagerado si no fuera por cómo se expresa. Los primeros europeos que llegaron a Australia oyeron unos gruñidos espeluznantes en la oscuridad de la noche y pensaron que los producía un terrible y descomunal animal, un demonio. Pero era él. Lo cierto es que el diablo de Tasmania tiene muy mal carácter y cuando dos de ellos se encuentran junto a un cadáver, resuelven sus diferencias a gritos. Estos bufidos desmesurados sirven para evitar que los contendientes se peleen de verdad, causándose heridas graves con sus potentes colmillos. En realidad, ni siquiera se tocan. Aquel de ellos que grite más al otro conseguirá ganar sin un rasguño. Si los diablos se agredieran de verdad en estas contiendas, se harían numerosas heridas, e incluso el ganador es muy probable que muriera por una infección posterior. Por eso la selección natural ha favorecido el grito como factor de supervivencia por encima de la agresión física real. Inmerso en los Himalayas indios, se extiende el valle de Ladakh, llamado el Pequeño Tíbet, por ser el refugio de la espiritualidad y cultura tibetanas en el exilio. En el monasterio de la Mayuru va a comenzar el festival anual de danzas llamadas Cham. Las danzas que van a comenzar representan el temor a los demonios. Los monjes danzantes capturarán a los espíritus malignos con un cuenco que portan en su mano izquierda. Cada sonido y movimiento tiene su significado a favor de los dioses protectores que operan en contra de esos espíritus malignos. El origen de la danza es el Bon Chos, una religión animista antecesora del budismo que ha dejado este legado que los monjes incorporan como una metáfora de la conquista gradual del ego, propósito final del budismo. La utilización de los sonidos como vehículos para elevar y acercar el alma humana a la divinidad es una constante en todas las culturas del planeta. Los cantos ayudan a elevar la mente, evocan el más allá y parecen acercar los rumores de las almas de los muertos. Sonidos que escuchamos desde niños y que forman parte de la memoria colectiva de los pueblos.
esta aldea, al norte de Laos, las danzas ruegan por una buena cosecha de arroz y por una corta estación seca. En realidad, nadie sabe exactamente por qué los humanos relacionamos la música con conceptos rituales y ceremoniales, pero sin duda se trata de un fenómeno transcultural. En Río de Janeiro, las ceremonias macumba, mezcla de ritos ancestrales africanos y cristianismo, llegan al extremo de llevar hasta el trance a sus participantes en medio de un ambiente saturado de sonidos sin los cuales no podría llevarse a cabo el acto. El ritmo se apodera paulatinamente de los presentes hasta que alguno de ellos conecta con los espíritus y es poseído por ellos. Lo cierto es que los sonidos unen a los miembros de una comunidad, tanto religiosa como de aves, y aunque parezca a simple vista que no hay relación alguna, en ambas el vínculo acústico manifiesta la unión, la identidad grupal. Entre las cacatúas galerita, al igual que en casi todas las aves sociales, el constante griterío mantiene cohesionada la bandada, significa «estoy aquí» y es vital para ellas. En estos grupos grandes, cada individuo lanza su llamada de contacto aproximadamente una vez al minuto y entre ellas son capaces de reconocer la voz de cada una. Las aves en general disfrutan de buen oído, por lo tanto es lógico que hayan desarrollado también sus facultades vocales y las utilicen en multitud de ocasiones. Una de las más frecuentes es el reclamo sexual. Aquí, en las costas de Ecuador, estos piqueros de patas azules emiten sus silbidos característicos al empezar el celo. Pero es en el sur de España donde encontramos una especie para la que el sonido es cuestión de vida o muerte. Desde antes del amanecer están llegando los flamencos adultos a esta laguna andaluza. Vuelan hasta aquí casi cada noche desde los lugares de alimentación a 300 kilómetros para dar de comer a sus hijos. Pero el problema empieza al llegar, porque cada adulto debe encontrar a su propio pollo en medio de una horda hambrienta de ellos. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente conocen el sonido de su voz y son capaces de distinguir los gritos de su hijo entre todos los demás. Y son miles. Para un pollo, no es ningún problema que le cebe uno que no es su padre, pero para el adulto sería un desastre alimentar al pollo de otro mientras el suyo se muere de hambre. Por eso los adultos no se dejan engañar, a pesar de que los pollos les ruegan a todos por igual. Recorren la colonia buscando el timbre especial de la voz de su hijo. Algunos pollos son muy pesados pidiendo comida al primer adulto que pasa y le persiguen hasta la extenuación, obligándole incluso a agredirlos. Pero el padre celoso no soltará ni un gramo de la comida de su buche a otro que no sea su hijo. En el interior espeso y oscuro de las selvas húmedas de Sudamérica, la vista sirve de muy poco. Salvo los cauces de los ríos, el resto del paisaje se reduce a una maraña de hojas y ramas sin horizonte. Aquí se encuentra uno de los animales que más ha adaptado su cuerpo al servicio de su voz, el mono aullador.
Los aulladores viven en grupos de 10 a 30 individuos que prácticamente nunca bajan al suelo. Conservan una absoluta paz dentro de sus grupos, no se pelean por copular ni por dominar a los otros, pero sí sienten la necesidad imperiosa de defender un territorio a salvo de incursiones de otros clanes de aulladores. Como la selva es un espacio de 3 dimensiones, marcar con olor es muy complicado, y por ello delimitan el territorio a gritos. La alarma ante la presencia de un enemigo también es motivo para que los coros de voz ronca inunden la espesura. Para un jaguar que trata de cazar, semejante escándalo es realmente molesto. Le resultará imposible capturar nada aquí. Las manifestaciones sonoras de los monos aulladores son la base de su sociedad pacífica. Sus discusiones simbólicas evitan el contacto directo tanto con sus enemigos como con otros grupos de su misma especie. Otra manera por la que los sonidos contribuyen a evitar las tensiones acumuladas es frecuentemente practicada en las sociedades humanas. Se trata del espectáculo. Divertir y entretener es hacer olvidar los problemas durante un tiempo. Se sabe que desde que el humano es tal, existen los cómicos, gente cuya misión es hacer pasar un rato agradable a los demás. En la complejidad del cerebro humano, estos entretenimientos son de vital importancia. Se ha comprobado que en condiciones extremas, como prisiones o guerras, un simple espectáculo cambia por completo la actitud de las personas ante la vida. Estas niñas de Costa de Marfil han sido adiestradas para un ejercicio llamado jonglar. Van de aldea en aldea, realizando sus exhibiciones en las que se supone que están poseídas por un espíritu que las protege de las peligrosas piruetas. La gente espera con ansiedad el comienzo del espectáculo. La clave está en acercar lo más posible 2 cosas tan opuestas como un niño y una lanza afilada. Cuando cumplan 8 años, serán devueltas a su casa con parte del dinero recaudado. Como hace con casi todo, el ser humano ha trascendido una vez más el significado biológico de los sonidos para incorporarlos a una dimensión superior a la que ha llamado música. La música es uno de los mayores logros de la humanidad, un auténtico lenguaje universal capaz de encoger el corazón o de provocar el estallido del alma. Aislados en medio de la estepa helada de Kazajstán, estos pastores nómadas acaban su cordero. Tras la comida, van a disfrutar del mejor de los sonidos de la tierra. Aklın askan darıya, akşa bitti kim manday, almam oyun kıygaşkas,
сен таппадым ешқандай. Бар мүсіне жарасқан сәл шалқақтың кеудесі, жүрекке ұшқын тастаған моңғол қыздың бейнесі. Minni xaritataq uçurta duruyor, Moğol kızıyım ötesken oğlum körgüm olğayım.